El Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor para que Él nos guíe con su Espíritu. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en ese nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Te reconocemos, Señor, te alabamos porque tú eres Dios, Dios nuestro, Dios verdadero y único. Gracias, Señor, porque tú nos concedes iniciar este día con tu ayuda, tu gracia, tu misericordia, tu bendición. Y ahora te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad a través de esta escritura. Mis hermanitos sean edificados, confortados en sus corazones, y como está escrito, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Padre eterno. Ahora, mi Señor, estamos listos para recibir tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 9 desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Las trompetas, continuación. Hermanos amados, el último sábado, el sábado anterior, vimos el inicio de las trompetas. Ahora, mis hermanitos, vemos la continuación y también le adelanto que la séptima trompeta no la vemos hoy porque hay una pausa, hermanitos. Se empieza con el capítulo 10, el capítulo 11, estos temas muy importantes y lo veremos la culminación de las trompetas hasta el capítulo 11, verso 15. Así que, mis hermanitos, vemos parte y lo que nos corresponde hoy. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo, como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Amén, mis hermanitos. Muy bien, se le ha anticipado que conforme a la profecía, son 3 elementos del cielo que caen. Llámesele asteroide o cometa, pero la palabra de Dios le da diferentes adjetivos. Por ejemplo, ya vimos la ocasión anterior, un monte ardiendo cayó, como un monte ardiendo, o sea, como una grande roca, como un monte. El segundo que vimos, gran estrella que cayó, llamada ajenjo. Y hermanitos amados, cayó en los ríos, más bien en el agua dulce, y la gente pues murió envenenada. Ahora estamos viendo esta estrella, dice aquí, una estrella que cayó del cielo a la tierra. Bueno, ahora también se le llama estrella, y dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí es importante, mis hermanitos, tomar en cuenta cada detalle, porque más adelante habrá descripciones relacionadas pues con las armas de última generación, pero se habló en simbolismos porque Juan no tenía el lenguaje, el vocabulario que hoy se conoce para definir, por ejemplo, la palabra misil. Sin embargo, vamos a lo más literal posible, mis hermanitos, y claro, aplicado a lo espiritual. Le menciono esto por estas características. Nuevamente le leo el verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella
que cayó del cielo a la tierra. ¿Qué hizo esta estrella? Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Dónde está el abismo, amados hermanos? Bueno, se ha hablado del abismo en otros temas en cuanto a que ahí hay prisiones de oscuridad, donde están ángeles caídos. Y son, hermanitos, específicamente lo que dice la Escritura, los que no guardaron su dignidad. Muy bien, de ellos, hermanitos, son otro tipo de ángeles, porque la palabra de Dios habla de que una tercera parte de ángeles fue engañada por el enemigo y los siguieron, lo que hoy se llama demonios. Pero ellos cayeron hace muchos años. Incluso, hermanitos amados, en medición de tiempo se puede hablar de millones de años. Los ángeles caídos, eso, su naturaleza y sus características son de los que siguieron al enemigo cuando era lucero de la mañana. Estos otros, pues, están en el abismo. Ahora se acordará usted, mis hermanitos, que había mencionado la palabra de Dios acerca del Gadareno. El Gadareno, los demonios que tenían adentro, ¿se acuerda usted que el Señor Jesús le hizo una pregunta? ¿Cómo te llamas? Y hermanos amados, porque nuestro Señor era guiado por el Espíritu Santo, pero había dejado su omnisciencia en el cielo. Omnisciencia quiere decir todo lo sabe. Entonces, todo ese conocimiento de Dios, conocimiento absoluto, omnisciente, lo había dejado allá, y aquí, hermanitos, como vino en carne, pues tenía que hacer preguntas. Entonces le preguntó al endemoniado Gadareno, ¿cómo te llamas? Respondió el demonio, Legión me llamo, porque somos muchos. Pero también dice la Escritura que ese mismo demonio le rogaba que no lo mandara al abismo, porque allá hay prisiones de oscuridad. Y por eso también pidió que se le diera permiso de entrar en los cerdos, un ganado de cerdos allá en Gadara. Allá, hermanos amados, fue el Señor, pero esa era una aldea diferente, porque los judíos no cuidan cerdos, no comen cerdo. Entonces, hermanitos, era otra localidad. Ahora vemos, en cuanto al abismo, el abismo existe. Está, hermanitos amados. Se hablaba también de una cima, hermanitos, entre el infierno y el seno de Abraham. Y el abismo andaba por ahí. Ahora, mis hermanos amados, existe el abismo y no es precisamente el infierno, sino que está a un lado. Pero todo eso en el centro núcleo de la tierra. Ahora, le menciono esto porque las características de lo que va a hacer esta estrella cuando caiga es, hermanitos, llegar hasta allá. Por eso dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. 2. Abrió el pozo del abismo, y del pozo del abismo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Ah, mis hermanitos, mucho humo. Note las características entonces. Subió humo como humo de un gran horno. Bastante humo. Ah, porque allá está muy caliente, mis hermanos. Entonces, todo ese humo emergió de la tierra, del fondo de la tierra, del abismo. Y hermanitos, esto es literal. Esto no es simbólico. En verdad, penetró, hermanitos, la estrella hasta el abismo y se le permitió pues llegar allá, porque dice la Escritura, se le dio la llave del abismo. Ese lugar, hermanitos, el abismo, es el mismo lugar donde será encerrado el diablo, dragón, serpiente antigua, será atado con una cadena y, hermanitos, estará encerrado por 1000 años. Es el mismo lugar, el abismo. Ahora, fíjese de lo que continúa. Verso 3. Del humo salieron langostas sobre la tierra.
Esas langostas, hermanitos. Algunos aluden que tienen características a helicópteros. Podríamos, hermanitos, concordar con ello. Sin embargo, es muy difícil, pues, asimilar que haya helicópteros en el fondo de la tierra. Es muy profundo, hermanitos. Hablamos de muchos kilómetros al centro de la tierra. Y hermanos amados, el hombre tendrá capacidad, sí, de crear, pues, todo lo que conlleva a armas, pero introducirlos al abismo, esas son solo cosas que Dios puede hacer, hermanitos. Entonces, bueno, vamos viendo. Y dice la palabra del Señor, 3, del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Escorpiones. Se les dio poder, hermanitos. Dice aquí, verso 4. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. ¿Por qué menciona esto? Porque las langostas, literalmente, esos animales muy parecidos a los chapulines, solamente que son más grandes. Hermanos amados, una langosta o la plaga de langostas, ¿se acuerda usted de las 10 plagas de Egipto? Bueno, se comieron todo lo verde, dejaron a Egipto sin alimento de cosas verdes, hermanitos. En ese tiempo, Egipto cayó en bancarrota, fue destruido, hermanos amados, por el gran poder de Dios a través de las 10 plagas. Aquí se aclara de ese tipo de langostas que por naturaleza deberían de comer hierba, pero estas no van a hacer daño a la hierba, porque tienen una sola misión. ¿Cuál misión? Atormentar a los hombres. Y bueno, sí, algunos lo han aplicado, ya se lo mencioné, con helicópteros, debido a las características. Pero, hermanitos amados, no concordaría con lo demás, las otras características. Ahora vemos, verso 4. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ¿se da cuenta? Ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Mis hermanitos, ya hablamos de ese sello de los 144,000 israelitas, 12,000 sellados de cada tribu. Ya lo vimos, porque, hermanitos, el Señor es fiel y guarda a los suyos. Esto, hermanitos, debido a ese sello en los siervos de Dios, no les va a hacer daño la langosta a ellos. Ellos no serán atormentados. Esto es para los impíos, hermanitos. Y esto es algo muy fuerte. Ahora, hermanitos, nuevamente podemos ver que está descartada la tecnología o las armas del hombre en esto. Nos vamos a lo más literal. Sin embargo, más adelante encontraremos otras cosas. Dice entonces la palabra de Dios que atormentaban a los hombres, pero no a los que estaban sellados con el sello de Dios. 5. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y hermanitos, hay un plazo hasta para esto. 5 meses los impíos de la tierra serán atormentados por las picaduras de estos animales. Y hermanitos, muy similares, pues dice aquí a las langostas. Y no van a morir, hermanitos, no los van a matar con sus picaduras. Podríamos entender que no contienen veneno, tal vez mortal, pero va a ser tanto el daño, tanto el tormento y el dolor que causen. Seguimos leyendo. Dice,
Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre, un tormento doloroso, hermano. 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mis hermanos amados, cuando estos animales atormenten, piquen a la gente se va a desesperar tanto que dice la Escritura, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esos 5 meses, hermanitos, de tormento por estos animales, estos seres, hermanos amados, no habrá muerte, solamente tormento, tortura. Oh, hermanitos, si ni siquiera hemos llegado a los sellos, más bien a las copas de la ira. No hemos llegado a eso, solamente a las trompetas. Vienen cosas más terribles, más fuertes, y hermanitos, eso dentro de la gran tribulación. Oh, mis hermanitos amados, hago un breve paréntesis. Para cuando la gente de nuestra generación llega a decir que nosotros vamos a estar allí, mis hermanos amados, no concuerda, no tiene sentido. Hemos llorado, hemos sido perseguidos, nos han maltratado en el mundo, hemos sido rechazados, hemos pasado el fuego de la prueba de Dios. ¿Por qué Dios estaría airado con nosotros si a través de la sangre de Cristo hemos sido justificados? Y por seguir a Cristo estamos en su gracia y ya no hay condenación. Si en verdad algún pequeño de Dios ha fallado, ha pecado, el Señor le dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si se pone a cuentas, si es perdonado, si la sangre de Cristo le limpia, ¿por qué habría de pasar uno por todo esto, mis hermanitos? Tal vez las personas que argumentan que sí pasaremos por la gran tribulación, que la iglesia pasará por la gran tribulación, tal vez no aman lo suficiente a la iglesia. La iglesia verdadera, hermanitos, está llorando, está sufriendo, está luchando, cada día perseverando. Claro, hay parte carnal, hay insensatas, vírgenes insensatas, claro que sí, y que se van a quedar. Pero hablando de la iglesia del Señor, hermanos amados, ¿por qué habría de pasar por esto? Este tormento no tiene sentido, hermanitos. Es como negar la obra de nuestro Señor Jesús, como si no valiera su sangre preciosa para redimirnos, para salvarnos. Ahora nosotros ya hemos sufrido mucho. Usted ha sufrido y ha perseverado. Y aunque derrama lágrimas, sigue como viendo al invisible. Oh, hermanos amados, vale la pena permanecer en Cristo. Cierro este paréntesis, mis hermanos. Ahora, dice la palabra del Señor acerca de que ellos, los atormentados por estos animales, langostas, van a ansiar morir, pero la muerte huirá de ellos. 7. El aspecto de las langostas, y aquí es donde llegan, hermanitos, a interpretar muchos que se habla de helicópteros. Pero, pues ya vimos cómo un helicóptero podría ser almacenado en el abismo si esto está fuera del alcance del humano. El humano está limitado. El humano no es Dios. Dios es Dios. 8. Dice, hermanitos, 7 y 8. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Aluden pues a las hélices de los helicópteros. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, o sea, metálicos. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Sí, hermanitos, tiene cierta similitud. Cuando un helicóptero, hermanitos, pasa, es grande el ruido, el estruendo de sus alas, sus hélices.
puede concordar, pero lo que no concuerda es que salgan del abismo. ¿Cómo es posible que el hombre haya llegado al abismo? Muy bien. Ahora, dice, hermanitos, verso 9. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Muy bien, si fuera un helicóptero, mis hermanitos, como han llegado a interpretar algunos, mis hermanitos, un helicóptero con toda la artillería que carga, no solamente, hermanos amados, heriría a los hombres, los mataría. Con todas las balas, por ejemplo, muchos están cargados con armas de grueso calibre, calibre 50, por ejemplo, es muy común que tengan balas de calibre 50, hermanitos. Y más aparte misiles y todo lo que conlleva, eso mataría. No atormentaría solamente 5 meses. No, eso, hermanitos, aniquila. Pero aquí dice que los hombres querrán morir. Porque son, hermanitos, pues yo lo veo de esta manera, conforme a la Escritura, sí son seres vivos, no seres de, pues, artillería, sino vivos, y, hermanos amados, tienen mucho que ver con lo espiritual, pero son físicos. Sí se pueden ver y hasta tocar. O sea, son materia, salidos del abismo. Vamos más adelante para ver estas otras características. Dice, hermanos amados, ahora, versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 11, sobre ellos, esto es importante, sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Aquí es otro personaje, hermanitos. Se ha tocado, por ejemplo, hermanitos, el tema de la muerte, es un ángel. El Hades es un ángel. Y ahora, hermanitos, aquí habla de otro ángel, pero está encargado de esto. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo. No es del infierno, no es la muerte, es del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. 2 nombres, hermanitos, Abadón y Apolión es el mismo, pero ya en español equivale a destructor. Un ángel destructor, el rey del abismo. Ese es el que los dirige. Ahora, hermanitos, helicópteros dirigidos por un demonio no concuerda. Sí, hermanitos, por un comandante, pero por un demonio, pues también, hermanitos, esto nos da luz en lo siguiente. Dice, sobre ellos tienen como el rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Para esto, hermanitos, aunque sí argumentan de que son helicópteros, sí hay cierta similitud, pero, hermanitos, hay elementos espirituales y físicos como lo que es el abismo, y a quien tienen como su rey o como su comandante, que es un demonio. Ya vimos que va a durar este tormento 5 meses y querrán morir, pero no morirán por la picadura, solamente son atormentados terriblemente, hermanos. Ahora continuamos en la lectura. Versículo 12. El primer ay pasó. ¿Se acuerdan, hermanitos? ¿Lo vimos? Lo vimos acerca de los ayes en el verso 13. El tema anterior. Ay de los que habitan en la tierra. Esa lamentación de un ángel que volaba en medio del cielo. Se lamentaba. Ay de los que habitan en la tierra. Sí, hermanitos, por los toques de la trompeta. Eso lo vimos en el capítulo 8, verso 13, la semana anterior. El tema anterior. Ahora dice el 12, el primer ay
pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto, porque dijo ay 3 veces. Ay de los que habitan en la tierra. Este es el primero. Ahora viene más. 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Hermanitos, hay otro toque de trompeta. Es el sexto. Y aquí, mis hermanitos, en este sexto toque de trompeta veremos lo que continúa. Y aquí es donde va a haber otro paréntesis, lo que es el capítulo 10 y el capítulo 11. Y hermanos amados, no veremos la séptima trompeta hasta después de estos temas, debido a que vamos en el orden como está la Biblia escrita. Muy bien, ahora vemos, hermanitos, esto. Verso 14. La cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 4 ángeles en el río Éufrates, allá en Tierra Santa. Y mis hermanos amados, esto habla de otra situación terrible. Es el toque del sexto ángel cuando ya tocó la trompeta. Este otro causó esto. Y dice, mis hermanos, esta instrucción: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Tercera parte de los hombres. Millones y millones y millones. Ahora, mis hermanitos, entendemos esto porque en el lenguaje bíblico, profético, se habla, hermanitos amados, de que se exterminó la 4ª parte de los seres vivientes, todos los seres vivientes que estaban en el mar, y todo eso, hermanitos. Sin embargo, hermanos amados, aquí menciona que va a haber otra matanza terrible. Y hermanitos amados, debido a un ejército. Y vemos las características. Dice la palabra de Dios, ahora el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Aquí especifica, mis hermanitos, este es un ejército de humanos, un grande ejército. Y no son, hermanitos amados, de alianzas de países como la OTAN, la Comunidad Europea. Esto va a hablar de los reyes de Oriente, lo veremos más adelante. Mis hermanitos, un solo país tiene la capacidad de tener un ejército de este número, 200 millones. No son alianzas coludidas, solo un país, hermanitos, puede tener esto. Y de una vez le adelanto, China puede, hermanitos, tener un ejército y ciertamente lo tiene. Por eso es muy valiente China en el presente, hasta como para desafiar a Estados Unidos. Y China es aliado de Rusia, es aliado de Corea del Norte, es aliado de Irán y, hermanitos, incluso enemigo de Israel. Y tiene la capacidad, solo China, de tener un ejército de 200 millones. Ahora, 17. Así vi en visión. Ahora, fíjense, mis hermanitos. Pongan mucha atención en esta escritura. Ahora sí lo podemos tomar simbólicamente y literalmente, no como las langostas que habla del abismo, habla de un demonio llamado Apolión, destructor. Ahora, como ya habla de hombres, habla de su artillería, lo que ellos tienen como armas. Ahora sí podremos concordar de que sí se refiere pues a la última tecnología en armas. Dice, versículo 17,
Así vi en visión los caballos y sus jinetes. Esos jinetes son humanos. Entonces sí es posible que sean sus vehículos. Dice, los caballos y sus jinetes que tenían corazas de fuego. Ahora sí, ahí sí ya podemos concordar, porque son humanos, son chinos, y ¿cómo son sus armas o sus vehículos? Tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Bueno, también podemos entender que esto se refiere a que están blindados. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Eso cuando se dispara, hermanitos. Sale como una llama de fuego en cada disparo. Bueno, todo lo que tienen sus cañones que lanzan balas grandes como de tanques de guerra. Y hermanitos, eso es lo que causa un disparo. Y ahora sí podemos concordar, porque estos son humanos. Un ejército, el ejército chino, y con este tipo de armas. Ahora podemos también decir que como en el lenguaje de Juan, Yohanan el Amado, en aquel entonces no podía tener las palabras que hoy tenemos, como tanques de guerra, como misiles, como aviones, como helicópteros y tantas cosas, y él tiene que describirlo con el lenguaje que él conocía en ese entonces. Y dice, mis hermanos amados, versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta, le mencionaba, en el caso de las langostas no morían, lo vimos, solamente eran atormentados 5 meses. Aquí sí, porque ahora sí son armas de destrucción masiva en los vehículos. Y dice, hermanitos, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Humo. Ahora, hermanitos, hay armas químicas y armas biológicas. Y se puede, hermanitos, dependiendo del contenido de las balas, esto es posible, que la gente muera por el humo, porque así lo describía Juan, el humo. Hoy lo entendemos. Gases distintos, hermanitos, que causan la muerte. Hermanitos amados, en la Segunda Guerra Mundial, los soldados también portaban máscaras antigas, porque usaban los gases. Incluso hasta se usa el fósforo, hermanitos, bombas de fósforo, y esto ha causado mucho daño. Ese fósforo es como ácido, pero en forma de humo, quema, tortura, hermanitos. Y hasta está prohibido usar bombas de fósforo en nuestra actualidad. Pero, pues los hombres perversos no respetan esas leyes y han destruido a través del fósforo, bombas con fósforo. Es terrible, hermanos, sus efectos. Y dice la palabra de Dios, verso 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Es que las balas y esos gases sí matan, hermanitos, son armas. Las langostas eran demonios, no armas. Ahora dice, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Ahora, 19, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas. El poder, sus bocas. Bueno, da a entender, hermanitos, también misiles. La cabeza del misil o la boca, que es lo primero que va en un misil, hermanos amados, también lo que dirige al misil a su lugar de destino, pero también el impulso que tiene el misil, o sea, en su cola. Porque sus colas semejantes a serpientes, ¿cómo va un misil, hermanitos, cuando es dirigido? No siempre va así recto, sino cuando es lanzado es capaz de curvearse, dirigirse, cambiar de dirección cuando siguen un objetivo. Por ejemplo, si un avión de combate anda volando y el avión enemigo va detrás,
lo detecta. Y hermanitos, el misil tiene un sistema de detección que cuando es lanzado no le hace que el avión de adelante al cual va dirigido se mueva, cambie de dirección, suba, baje, esquive. El misil lo sigue, hermanitos. Y por eso parece su destino, su dirección al de una serpiente, porque va, viene, va y se ondea y cambia de dirección, porque sigue al avión de adelante. Entonces, hermanitos, por eso dice aquí, semejante a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañan. Las cabezas, incluso, hermanitos, se conocen como cabezas nucleares, en el caso de misiles que carguen eso. Pues una cabeza nuclear. No todos los misiles contienen eso, hermanitos, pero hay unos que sí. Y son muchos incluso, y cuando se habla ya de bombas nucleares, tienen varios nombres como bomba atómica, bomba nuclear, pero el daño, hermanitos, es grandísimo. Ya se habla de millones. Y las bombas usadas en Hiroshima, Nagasaki, hermanitos, en la antigüedad, que les lanzó Estados Unidos, mataron a cientos de miles. Pero en esa zona, hermanitos, pues, hermanos amados, murieron tantos. Ahora imagínense, más población y todos dicen, hermanos amados, los expertos, que esas bombas que mataron cientos de miles, ahora son tan pequeñitas a comparación de las actuales. Y hermanos amados, eso se mide por megatones. Es algo terrible en cuanto a las armas. Y dice ahora verso 20, y hermanos amados, se lo sintetizo lo más posible el verso 20. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, las que ya vimos, langostas y ahora pues el ejército de 200 millones, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ve, hermanitos, las características de los afectados. Ellos no son hombres piadosos o arrepentidos. No, mis hermanos. Ellos son terribles. Son perversos. Ahora ya vimos que esta plaga, por ejemplo, el de las langostas, no les es permitido dañar a los siervos de Dios sellados, 144,000, porque son demonios los que atacan esas langostas. Pero a estos hombres impíos, atormentados y que no fueron muertos, dice de ellos esto: los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, fíjese bien, y a las imágenes de oro, como los católicos, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Esa es la característica de los hombres, hermanitos, de aquel tiempo en la gran tribulación. Más adelante, hermanitos, ya en las copas de la ira, todo se agrava, todo empeora, hermanos. Y también va a mencionar que no se van a arrepentir. Serán desafiantes a Dios. Tendrán un corazón duro, de piedra. Odiarán y odiarán más a Dios. En vez de decir, me lamento, estoy sufriendo esto por ser malo, por ser pecador. No, mis hermanos, no se van a arrepentir. Seguirán adorando demonios, imágenes, seguirán adulterando, haciendo hechicerías. Dice aquí la palabra de Dios. Mis hermanitos, por eso no coincide que la iglesia esté allí. Pero ahora, mis hermanos, todavía seguimos en la tierra y todavía vamos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Así que, mis hermanitos, como dijo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, tú pues, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Sí, mis hermanos, suframos, seamos sufridos, soportemos, porque lo que viene ya no nos va a tocar, lo habremos librado. Como dice la Escritura, las vírgenes prudentes entrarán a las bodas del Cordero.
Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra, la profecía que hoy hemos visto. Gracias por la guianza de tu Espíritu Santo. Señor mi Dios, gracias por mis hermanitos oyentes. Sean edificados y los que luego escucharán tu palabra, tomen en cuenta todo esto. Gracias, Señor, porque dice tu palabra desde el inicio de Apocalipsis que son bienaventurados los que leen las profecías de este libro. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les guarde en este hermoso día, hermanitos. Les esperamos mañana a la misma hora si seguimos en la tierra. Amén.